¿no? Bien. Esta placa está cruzada, ¿no? Vamos a ver aquí. Negativo. Bien, directa. En directa ya me está marcando. Mal indicador. A ver, no sé si se ve. Acá para que se pueda ver mejor. Acá. Bien, en directa ya me está marcando. Mal indicador. Estamos empezando mal ahí. Inversa. También. ¿Cómo está? Cruzado. Cruzado es esto. Alterado. Esto está alterado. Esto está cruzado. Esto está cruzado. El que marca sonido. Eso está cruzado. Esto está alterado. ¿Ah? Estamos viendo justamente la segunda pregunta. Pregunta 2. ¿Ya? Ahí está el zócalo acá. Este es negativo. Directa inversa. No marca nada. Invertimos. No marca nada. Puede ser que no esté conectado el conector. Ahí lo vemos. ¿Ya? Esto está por revisar. Está igual. La prueba. Directa. En directa nuevamente me está marcando. Inversa. También. ¿Ya? Alterado. ¿Ya? Esta plaquita. Vamos a ver. Bueno. Tierra. Este es negativo, este es el positivo. En directa. En directa está marcando 756. Inversa. Ahí me está diciendo ya prácticamente que está mal, ¿no? Alterado también. Bien, esa es la pregunta 2, ¿no? Alteración cruz, ustedes me dicen los valores, no me indican. Ahora, después dice pruebas de consumo. Conectar la fuente de DC y realizar los siguientes procesos. Conectar la fuente y visualizar consumo en miliamperios en apagado. Vamos a ver. ¿Cuánto? ¿Conectado? Conectar la fuente. Todo. A ver. También de... Vamos a ver. Bueno, todos estos mantienen a excepción de este que está por revisar. Una línea no llega. Hay que ver justamente cómo esto podríamos llevarlo a trabajar. Primero, ¿cuánto es el promedio voltaje que deberíamos trabajar la fuente? 3.8. Entre 3.8 y 4 voltios. Pero cuando está alterado, cruzado, vamos a ver cómo detecta a 4 voltios. Todos van a trabajar a 4 voltios inicialmente. ¿Ya? Bien. Para ello, configuramos la fuente 4 voltios. ¿Ya? La corriente al máximo. ¿Ya? Por acá. Y vamos a ir viendo pues cuánto es lo que arroja cada uno de estos. Ahí yo les pido el amperaje, ¿no? Dice ahí conectar la fuente BDC y visualizar consumo en miliamperios en off, apagado, así como está. Bien, negativo. Aquí, Okay, positivo. o alterado, Vamos a ver aquí. Acá solamente un toque nada más para comprobar eso. Por decir en esta placa, a esto me refiero justamente, ¿no? O sea, apagado y quiero ver el consumo. ¿Cuánto es el nivel de consumo? 0.51. ¿Eso en miliamperios cuánto sería? ¿Qué pasa conmigo? 0.51 amperios, 510, ¿qué cosa? Miliamperios, ¿ya? 510 miliamperios, perfecto. Muy bien, este que está cruzado es el más agresivo. Cuando está cruzado, obviamente se va a disparar acá, miren. Porque es como si yo uniera el esto. Entonces, ¿qué hago? Bajo el voltaje a 1. Ya 1 voltio. Solamente en el caso de que esté cruzado. ¿Ya? Porque es como si yo uniera justamente esto. ¿Ya? Hace un corte, exactamente. ¿No? ¿No detecta corto? ¿Ah?
¿De qué Ya. tipo? Claro, es que ya te está indicando justamente el nivel de amperaje, es corto. Hay algunos suenan o algunos... Claro, algunos también suenan, claro, sí, sí, sí. Bien, entonces, ojo, vuelvo a repetir. A ver qué dije. Bajar El amperaje cuando está cruzado. Bajar el voltaje. ¿A cuánto? a uno. A 1 voltio. Cuando esté cruzado. Cuando esté cruzado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como si yo estuviera haciendo esto. ¿Y qué va a pasar con la fuente? Obviamente se puede malograr. Entonces bajo el voltaje a 1 solamente para ver la intensidad del amperaje. ¿Ya? Solamente bajo esa situación. Si les toca a un equipo que está en esas condiciones, hacen esto. Solo cuando esté cruzado. Por eso. El porcentaje de amperaje al máximo, ¿no? Al máximo, al máximo, al máximo. El amperaje no se preocupen, no lo mueven para nada, solamente el voltaje. ¿Ya? ¿Y por qué, profe? Lógico, si está cruzado es como si yo a 4 voltios lo uniera, esto, puedo correr riesgo de la fuente. Lo único que quiero es justamente es ver el porcentaje de amperaje, ¿ya? ¿Qué tanto es lo que está consumiendo? ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, cuando está cruzado hay que tener mucho cuidado, obviamente, al momento de utilizar la fuente. Le bajan a 1 voltio. ¿Ya? No lo he puesto, pero ahorita, como les estoy explicando, ¿no? Creo que ya está bastante claro. Bien, bueno, básicamente aquí miren cuánto es lo que está arrojando. ¿Ya? Miren, prácticamente 3.22 amperios, o sea, 3 amperios con 220 miliamperios, ¿no? O sea, 3220 miliamperios, bastante alto, ¿no? Entonces, de hecho que esto hay que desarmarlo, hay que ver la zona donde recalienta posiblemente, ¿no? Si es que presenta de repente eso, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Esto es con respecto a la pregunta 3A, ¿ya? Bien, conectamos justamente aquí y realizamos también lo mismo, ¿ya? Ese estaba alterado, ¿no? Entonces, como está alterado, podemos colocarlo a 4 voltios. En alterado sí podemos trabajarlo en 4 voltios. Bien, acá 0.02 es mínimo, pero hay consumo. Profe, casi nada, profe. Claro, casi nada, pero el detalle es que cuando yo conecte la batería, esta la va a ir descargando. Inclusive esta podría de repente en un momento hincharla. ¿Ya? Entonces, aquellos equipos que de repente por ahí tienen batería hinchada, claro, la batería ya fue, pero puede ser causal también de la máquina, que de repente tenga este tipo de alteración. Quiero que me indiquen justamente cuánto es este valor en miliamperios, a ver si saben interpretarlo. ¿Cuánto es eso? 20, ¿qué cosa? Miliamperios, ¿ya? 20 miliamperios, ¿ya? Tener en cuenta eso, ¿ya? Bien, y así lo van a hacer en todos. Eso vendría a ser la pregunta 3A. Después, presenta calentamiento, alta temperatura, descarte de la zona, ¿ya? O sea, qué zona de toda la placa vamos a llegar a observar. Para eso, recordar de que nosotros hemos visto lo que es la parte de identificación ya de los componentes. Hay que poco revisar esa parte. Si no, ya yo les voy a dar más información sobre ello en el grupo, ya, y como que lo complementamos para la próxima semana. Bien, ¿qué hacer bajo esta situación? Como esto está alterado, ya puedo trabajarlo a 4 voltios. Voy a necesitar aquí lo siguiente: negativo tierra. Recordemos la parte de identificación, zona de RF, zona de etapa lógica, ¿no? Acá se encuentra el PA, procesador de señal, cristal, memorias, acá de cristal, bueno, fijando los condensadores. Vendría a ser la zona de microprocesador combinado con el PMIC, ¿no? Por esta zona Wi-Fi que tiene. Vamos a ver justamente con el alcohol isopropílico. No tenemos el spray, pero esto nos va a ayudar justamente a poder detectar eso. Bien, negativo tierra y vamos a observar todo esto. Bien. Acá, como no tiene
totalmente el conector. Este es el negativo, el positivo está para este lado. Ya, lo único que hago es esto, desconecto una punta si no tengo el conector, ¿no? Conecto aquí, ¿no? Y realizo la observación, ¿ya? Fíjense ustedes dónde podría estar. Ajá. Creo que se nota bastante bien, ¿no? A este, hagámosle caso a este nuevamente. ¿Ya? No sé si se vio. Bien, otra vez. Fíjense. Háganle caso a este. ¿Ya? Háganle caso a ese. Negativo y ahí vemos justamente. ¿Ah? El resto todavía sigue con humedad, entonces el problema está justamente ahí y directamente en ese dispositivo. Es imposible que sea el problema. ¿Ya? Ahora, no es que lo tengan ahí media hora, qué bonito, no está calentando, lo va a reventar eso, ¿ya? Porque hay un consumo bastante agresivo. ¿Ya? Y esta fuente, como ya le dije, no creen bromas, ¿no? O sea, lo que toca y demasiado tiempo también lo daña o termina por quemar. Ustedes solamente detecten la zona donde obviamente se encuentra en esa zona. ¿Ya? ¿Ya? ¿Observaron esa parte? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ténganlo en cuenta. Eso es lo que van a hacer en las demás placas. ¿Ya? Ahora, no tienen el detector de fallas porque está un promedio de 20 y podría llegar hasta los 60 soles aproximadamente. Eso va a depender del tamaño también, ¿no? O sea, si es pequeño te cuestan 20 soles, 15 soles. Si es el spray grande, 40, 60 soles, ¿no? Promedio. Bueno, si es si es ese dispositivo, se podría realizar el cambio, pero ya tendrían que trabajar con soldadura en VGAs. En VGAs hay un detalle, uno, que tienes que tener muy buena técnica de soldadura, y dos, tendrías que tener también los insumos y también las herramientas apropiadas para poder realizar eso, ¿no? Les voy a hacer todo con demostración, obviamente, para que poder les dar una idea de lo que estamos viendo. Bien, esta parte, ¿se entendió? ¿Sí? Bien, esta es la 3B. ¿Ya? Y observaciones de proceso. Ya ahí me dicen, profe, calentó tal dispositivo. ¿Ya? Les pido ahí, presenta calentamiento de temperatura, describir la zona. ¿Qué zona sería? Zona del PMIC, ¿no? Bien, de zona del PMIC. Ahora, en observaciones sería importante que calienta ese, solamente ese, porque los demás todavía sigue el líquido ahí, ¿no? Ese básicamente, ¿no? Porque cuando calienta, muchas veces calienta el dispositivo, pero también le siguen los demás. Entonces hay que también dar ese tipo de observaciones. Porque normalmente cuando calienta solo ese dispositivo, generalmente ese es el problema. Pero cuando ya calienta ese, pero le sigue después los demás dispositivos, es muy posible que un condensador esté combinado con los demás componentes y ese es el que llega a calentar los demás. Es ahí la diferencia, ¿ya? Generalmente la estadística nos dice justamente eso, que cuando solamente es el componente en sí el que calienta y no los demás, generalmente ese es el problema. Generalmente ese es el problema. Pero cuando, por decir, calienta ese, pero le siguen los demás, normalmente es condensadores, por ahí varistores, o un diodo por ahí, ¿no? De repente tendríamos que ir a buscarlo ya de otra forma, ¿no? En esas observaciones me lo indican. Calienta ese seguido de los demás componentes, ¿no? Me indican eso. No, calienta solamente ese dispositivo, ¿no? Probabilidades de que sea ese componente, ¿no? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, en conjunto podría ser condensador, diodo o varistor, ¿ya? Cuando es uno solo, o sea, calienta solamente ese dispositivo, potencialmente podría ser solamente ese componente, ¿ya? Tengan en cuenta, porque es muy importante que observen todos, lo van a trabajar en grupo. Profesor, Bien. ese calentamiento es inyectando energía externa. Y cuando estás en uso de aplicaciones, tiene ese calentamiento. Eso Sí, bueno, el calentamiento básicamente ahí tendríamos que descartar también en pleno funcionamiento aquí,
¿no? O sea, tú si tienes ese problema, ¿qué tanto es el nivel? Si es muy elevado, ya les había dado los promedios, ¿no? Cuando trabajan justamente, que no superen, generalmente cuando ya superan los 750 miliamperios ya estamos hablando de un consumo elevadísimo. Entonces ahí posiblemente ya no solamente es producto de la función, sino ya propiamente el componente que si es una aplicación generalmente está en la zona del microprocesador, las memorias, tendríamos que ver justamente esa zona. Ah, ya. Y no solamente un proceso, sino varios procesos. Claro, pero ese ya es en una situación específica, ¿no? O sea, cuando tú utilizas una determinada aplicación. Entonces ahí cuando normalmente las aplicaciones se llegan a ir trabajando, generalmente en la zona del microprocesador y las memorias, ¿no? Tendríamos que descartar esa zona, ¿no? Ver esa zona y qué tanto es el consumo, ¿no? Bajo esa función, bajo esa aplicación. Bien, ¿se entendió? Sí, sí, bien, vuelvan a sus sitios.